Hola, bendiciones a todos mis amigos y hermanos. Un saludo para ustedes en cualquier parte del mundo, en donde esté por medio de su teléfono, su computadora, lo que usted tenga en su mano. Un saludo hasta allí donde usted está. Es un gusto para mí poderlos saludar nuevamente, siempre con la perspectiva bíblica de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Vamos a hablar ahora de un cambio muy importante en los últimos tiempos que sucederían o que pasarían, como son señales que están pasando casi pasarán en todo el mundo. Vamos allá a ver eso. Quiero explicarles sobre los tiempos que estamos viviendo y vamos a vivir. Hay muchas personas que dicen que nosotros no conocemos el tiempo, que no sabemos cuándo el Señor va a venir, que Dios nos ha dejado errantes, que nadie sabe, nadie puede sobre esto, porque está cayendo en un error. Entonces se hacen muchas controversias entre mismos hermanos en Cristo y muchas personas que no se involucran, digamos, como ellos dicen, en las religiones. Pero lo que ellos tal vez ignoran, aún estos hermanos, es que sí Dios ha dejado tiempos escritos en la Biblia. La única diferencia es que Dios no ha dejado los tiempos escritos cronológicamente. ¿Para qué no los ha dejado así escritos cronológicamente? Porque si se dejan así, todo el mundo entendería las cosas que sucederían. Entonces Dios siempre escribió en parábolas, escribió por medio de cosas en la Biblia, o sea, cosas comparando cosas que tal vez no tienen lógica en el sentido de nosotros poder entender como lo entendemos en este mundo. Pero por tanto eso es importante, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros cuando creemos en Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sella y nos da el entendimiento para poder interpretar las cosas espirituales y también las cosas carnales. Pero el que no ha venido a Dios, el que no ha creído en Dios y no ha aceptado a Jesús como su único Salvador, no va a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque las personas solo lo creen o lo entienden nomás en el mundo, carnalmente. Cuando hablamos carnalmente es lo que hay, lo que ven nuestros ojos, lo que tiene lógica, lo que nos podemos ver o lo que podemos ver por medio de nuestro entendimiento. Pero aún hay hermanos que han venido a Cristo también, pero el problema de ellos es, primero, no escudriñan bien las escrituras. Por eso no se llenan de ese aceite que habla Mateo 25 de las vírgenes. Y eso significa tener ese entendimiento de quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que Dios está hablando para nosotros. Entonces, Dios sí nos ha dejado tiempos en las escrituras. La única diferencia es, primero, escudriñarlas, entenderlas, pedirle a Dios que quererlas entender, querer hacer. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los tiempos sí están en la Biblia, ahí las ha dejado. La única diferencia, tenemos que nosotros saber y entender y encajar todas esas profecías para saber qué es lo que está hablando sobre las profecías. Y aún por los demás temas que están en la Biblia también tenemos que saber qué es lo que significan. Las profecías son como las matemáticas. Usted es estudiante y no me deja mentir, cuando las matemáticas, por ejemplo, hay como el séptimo grado, o bueno, desde el principio, hablando de las matemáticas, lo más básico, si usted se equivoca en un número,
usted se ha equivocado en toda la operación. Ya no va a ser como, ya no le va a cuadrar con la respuesta. Entonces por eso hay muchos que dicen, no, la Biblia se contradice, esto aquí no pega con aquello, la traducción está mala, que tal vez la traducción esté un poquito, que no esté cuadrando con la palabra, con el tema principal que la Biblia quiere llegar. Pero eso no quiere decir que la Biblia está mal traducida del hebreo o del griego al español. Lo que pasa es que nosotros no cuadramos bien esas profecías, por eso es que no nos cuadran a veces las cosas. Entonces, Dios sí nos ha dejado tiempos. Lo único que nosotros no podemos saber en exactitud es el día de las maravillas, es decir, no podemos ver. Está soplando mucho el viento ahorita aquí ya se está acercando el huracán Julia a El Salvador. Lo que no podemos nosotros decir es en el tiempo exacto es el día del arrebatamiento de los elegidos, de los primogénitos, los que conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque los salvos serán muchos, son varios grupos, pero a los elegidos, al cuerpo de Cristo, a estos no se puede poner, no se puede saber el día ni la hora aún, ni los ángeles. Aquí se basan muchos diciendo que no, nadie sabe, y están malinterpretando este versículo bíblico. Por eso quiero aclarar eso. Nosotros no podemos decir el día y la hora. Ahora bien, ¿qué son el día y la hora? El día y la hora está hablando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 del 36 por ahí así, que no podemos decir, yo no puedo decir, ningún hermano, nadie puede decir el Señor va a venir el día, por ejemplo, el día sábado a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Eso sí ya sería una falta muy grave, porque nadie sabe el día ni la hora, solo nuestro Padre Celestial sabe qué día y qué hora Él dará la orden al séptimo ángel para que toque la trompeta y Jesús descienda por nosotros. Él solamente, Él sabe. O sea que la hora y el día sí está, pero solamente Él sabe. Ahora bien, Dios nunca dijo que nosotros no sabríamos el tiempo que se acerca, ni dijo ni año. O sea, es decir, nosotros podemos decir hasta el año que más o menos puede suceder, pero nunca el día y la hora, porque allá en Apocalipsis, cuando están los 4 ángeles que son desatados ya en las copas, en las trompetas, está el día, está la hora, está el mes y está el año que serán desatados. Pero para el arrebatamiento lo único que no hay es día y hora. Pero los tiempos están, porque buena pregunta, si es verdad que no sabemos nada de nosotros de cuándo va a ser más o menos el apocalipsis que entraremos, o el tiempo se acerca. ¿Quiénes cree que le dieron las revelaciones al profeta Daniel en el capítulo 9? De esta bestia y de los tiempos. Cuando habla de las maravillas en el capítulo 12 de Daniel, está hablando, cuando se hablan maravillas, está hablando de la resurrección de los muertos. Esas son las maravillas de la resurrección. Ese es el tema que se toca allá en el capítulo 12 de Daniel, de toda la resurrección de los muertos, de todos los grupos. Y que cuando se acercaría, le grita a el que estaba, uno de los ángeles que estaban a la orilla del río Ulai, parece que era. Uno estaba en una orilla y el otro estaba en el otro, y el ángel que está hablando con Daniel estaba en medio del río. Y le grita a uno de ellos, le dice a uno, el ángel que estaba en medio hablando con Daniel, le dice, ¿cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo es el tiempo? O sea, le pregunta cuándo va a ser. Y el ángel que estaba allí dice que levantó su mano izquierda y su derecha al cielo y juró porque estaba sentado. Y usted sabe que no se puede jurar
ni por el cielo, ni por el tiempo, ni por nada. Si usted no va a cumplir eso, no se puede hacer. Es un pecado de muerte eso. No es correcto. Pero este ángel lo vemos jurar. ¿Por quién? Por Dios. Que sería tiempo y mitad de un tiempo, lo que les vengo yo explicando. Allí salen 2500 años. Hay un tiempo y el que estaba allí son ángeles que le dan la profecía a Daniel. Entonces, estos ángeles conocen ese tiempo. Y el ángel que estaba ahí, que se le presentó varias veces a Daniel, era el arcángel Gabriel. Allá en el capítulo 9 al 32 adelante, cuando se habían cumplido los 70 años que se había proyectado el profeta Jeremías, que cuando los babilónicos los llevaron cautivos, y a los 70 años ellos iban a regresar otra vez a Jerusalén, a construir a Jerusalén y al templo y los muros. Entonces, los ángeles sí conocen esos tiempos. Si vemos a Jesús cuando le da la profecía al apóstol Juan allá en la isla de Palmo, podemos ver que él dice que yo les envío mi ángel, dice, para que sepan todos los de nosotros, de las iglesias, sepamos lo que va a suceder. Yo envío a mi ángel. Entonces el que está, por ejemplo, Juan dice, cuando termina el ángel de darle todas las revelaciones, dice que Juan se iba a postrar delante de este arcángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No te postres, adora al Señor, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos hijos de Dios, hijos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo los ángeles también conocen, y allí también hay fechas en el Apocalipsis que se dan. Hay 42 meses, hay días, 1260 días que se pueden hacer de forma matemática para calcular el tiempo de las cosas. Conociendo también la semana 70, cuánto se pueden hacer matemáticamente las cosas. Y podemos ver en Daniel también, hay días del comienzo del Apocalipsis hasta la segunda venida del Señor. Dice, no sé si en el capítulo 12 también habla de que pasarían, después de quitar el continuo sacrificio, cuando se revela el anticristo, desde la quitada del continuo sacrificio, dice que hay 1990 días. Y dice, y hasta allí va a durar la abominación desoladora que hace el anticristo. Pero dice, bienaventurado al que llegue a 1335 días. ¿Por qué cree que es bienaventurado? Porque sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hacemos un cálculo matemático, conocemos más o menos el tiempo que va a aparecer. Lo mismo va a ser es Apocalipsis. Lo mismo, pero sí lo estoy diciendo. De aquí faltan 6 años porque yo ya hice matemáticamente los tiempos. Lo único que nosotros no podemos saber y que quede claro así es el día y la hora. ¿Cuánto es el día? Usted reconoce que el día en nuestro tiempo, la fecha en nuestro tiempo, porque esta fecha no es la correcta. Vamos adelantado y la han modificado desde el año 2000 para acá. Está hablando de la hora, está hablando de 60 minutos. Eso en el tiempo de nosotros. Y el día tiene 24 horas en el tiempo de nosotros. De eso está hablando. Pero en el tiempo bíblico, en el tiempo real, se lo voy a explicar en otra ocasión, porque ya Julia nos está azotando un poquito fuerte. En el tiempo bíblico, el día tenía 18 partes, es decir, 18 horas, no más. Entonces, el día tenía 18 horas, entonces la hora tenía 80 minutos. Multiplicándolos en días viene siendo casi igual al día que solo que el tiempo real sería ese, 18 horas tendría un día y 80 minutos la hora, repartiéndose en 9 partes de noche y 9 partes de día. Por tanto, hermanos, si
podemos conocer. Por eso el Señor Jesucristo reprendió a aquellos sacerdotes del tiempo que Él estuvo y anduvo predicando por todo Jerusalén. ¿Por qué? Cuando ellos se acercaron y lo tentaron y querían pedir señales, y Él dijo: a ustedes, generación mala y perversa, no se les dará señales. Pero cuando los apóstoles le preguntaron, allá en el los primeros capítulos del Mateo 24 o Lucas 21, Dios a ellos sí les da señales. Ahora bien, no recuerdo bien el capítulo de, no sé si Mateo 16 habla, cuando se acercan los fariseos y querían tentarle, dice la Escritura. Dios ya sabía eso. Y ellos le piden señales, pero les dice: no se les dará señales, sino que la señal del profeta Jonás. Pero él les piensa decir, ustedes, les dice, conocen el tiempo cuando ven las arboledas en el cielo y dicen: sí, va a llover. Ven pasar los azacuán y dicen: sí, va a haber, ya viene el verano, ya se acerca. O ven, dice, otras cosas, señales en el cielo, y dicen: esto va a pasar. ¿Y cuál fue la contestación del Señor? Después les dice, ¿cómo les dice? Es una palabra fuerte para los que no creemos y decimos: no sabemos, Dios nos ha dejado así, puede venir cualquier hora. Y les dice el Señor: hipócritas, bien sabéis los tiempos, pero no pudiste distinguir, les dice, el tiempo de mi venida. Eso les quiso decir el Señor. ¿Por qué no pudieron distinguir el tiempo ellos? En primer lugar, ignoraron las Escrituras, no las escudriñaron, no se interesaron en saber los tiempos, no se interesaron en saber apartar un poco de su tiempo y decir: vamos a ver qué es lo que dice aquí, qué es lo que Dios quiere decir, cuándo Él va a venir, qué señales habrán. No. Se preocuparon más en las cosas materiales, en las cosas de su vida diaria. Y eso es lo que dice: en el tiempo venido del Señor será como en los tiempos de Noé. La gente no va a entender. Se van a estar casando, se van a estar dando, van a estar enfiestados, van a ir de aquí para allá sin preocupación de nada. Y no van a entender. ¿Por qué? Porque no se preocupan en saber los tiempos que el Señor está por venir. Entonces a los fariseos les pasa igual. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en el capítulo 9 de la semana 70 estaban ya las profecías cuando el Mesías, el tiempo que el Mesías iba a aparecer. Del 9:32 en adelante está la semana 70, todo lo que Israel iba a pasar. Dice que iban a pasar 7 semanas para la construcción del templo y del muro y todo. Después de esa semana iban a pasar otras 62 semanas. Y dice allí que iba a aparecer el príncipe, que iba a aparecer para la expiación de los pecados. Y dice también que después de las 62 semanas se le iba a quitar la vida al Mesías. Después de las 62 semanas. Si ellos hubieran sido inteligentes, hubieran calculado los días de esas semanas y les hubiera dado la fecha que el Mesías iba a aparecer en Israel. Pero no lo hicieron. Y lo mismo error están cometiendo muchos hermanos y amigos en el día de hoy. Y estas señales no solamente en el tiempo, digamos, el tiempo que trae, no solamente trae el tiempo ese calculado, sino que esos tiempos traen señales. O sea, como advirtiéndolos, ya se acerca el momento, ya se va a dar, estas son las señales, y da las señales. ¿Cuáles eran las señales que el Mesías iba a aparecer? Primero, señal era que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Esa es una de las señales. Segunda señal, el Mesías iba a abrir los ojos a los ciegos, porque nadie lo podía hacer, nadie, ningún hombre, si no estaba el Espíritu Santo del Padre dentro de él. ¿Qué más señales? Iba a abrir los sordos, a los cautivos los iba a liberar,
iba a levantar, iba a resucitar muertos. Esas son las maravillas, la resurrección de los muertos a la vida. Y muchas cosas, el sol se iba a poner como silicio, o sea, negro, la luna como sangre. Y no entendieron las señales. Por eso el Señor les dice, hipócritas, no entendieron. Conocen otros tiempos, pero no pudieron distinguir mi venida. Y lo mismo nos está diciendo en el tiempo de hoy. Están las señales, están los tiempos, y esos tiempos traen señales. Y yo por eso les digo, hermanos, el clima va a cambiar, va a ir cambiando. Con respecto a lo que vayamos acercando al día, el clima va a cambiar. Y cuando estemos en el día, el clima va a cambiar de una forma radical, que van a haber truenos, rayos, y el aviso que ya estamos en el Apocalipsis, va a haber un terremoto mundial, pero primero sí va a haber uno de Ezequiel, que puede ser entre estos 6 años, como ya les dije, que faltan. Pero en el Apocalipsis la que va a cambiar va a ser el clima en todo el mundo. Y después del que cambia el clima de esos rayos, están en Apocalipsis 8, donde comienza, el Apocalipsis. Ahí está el aviso que tenemos en Mateo 25. Y se oyó un rumor, dice, que el esposo viene. Y ese es el rumor que está en el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando comienza el Apocalipsis se oyen voces, truenos y un gran terremoto. Es el aviso que estamos en Apocalipsis y que está a pronto de sonar la trompeta. Espero que, hermanos, que se los haya quedado claro. Si no, puede hacer otra pregunta, deja sus comentarios. Si tiene alguna duda, yo con mucho gusto le respondo, tal vez en otro video o tal vez allí mismo. Si usted tiene alguna duda y yo la puedo entender, con mucho gusto estoy para poderle explicar lo que está sucediendo y lo que va a suceder de aquí para allá. Bendiciones a todos, mucho gusto en poderles saludar. Bendiciones.